Entonces, veamos, chicos. ¿Alguna pregunta, consulta que tenga que ver con la guía? ¿Algunos problemas que hayan Yo, encontrado? profe, Dígame. en uno de convertir de 36 centímetros a... No, de 36 segundos a minutos. 36 segundos a minuto, ¿ya? Veamos. Ese me costó demasiado. Ya, No es, pillé nunca la fórmula. ya, veamos. Revisemos el cual ejercicio es de 36 segundos a minutos. Vamos a revisar. El ejercicio número 8, ya. 36 segundos a minutos. Ya, en ese caso, si que yo quiero pasar 36 segundos a minutos, vamos a escribir acá. Tengo 36 segundos y los quiero pasar a minutos. Como datos, sé lo siguiente, que un minuto equivale a 60 segundos. 60. 60 segundos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es una regla de 3 simple para hacer el cálculo. Entonces, 36 segundos, yo no sé, vamos a colocar en paréntesis los segundos, cuántos minutos son. No tengo idea cuántos minutos son. Pero tengo claro que un minuto es igual a 60 segundos. Entonces, en una columna escribo los segundos, en otra columna escribo los minutos. Multiplico cruzado, y el que esté cruzado a la incógnita, que es la x, es el valor que va a dividir. Por lo tanto, x va a ser igual a 36 segundos multiplicados por un minuto dividido por 60 segundos. Eliminamos la unidad de segundos y nos queda la unidad de minutos. Por lo tanto, queda 36 por 1, 36, y 36 partido por 60, eso es igual a 0,6 minutos. Esa es nuestra respuesta. No sé. La había hecho bien, es que como me había dado 0,6 dije, no, Ajá. ¿cómo hacer? Yo Ah, pensé que debiera dar 0,36 no, 0,6. minutos. Porque muy buena igual la acotación que hace. Normalmente, por ejemplo, cuando hacen un ejercicio, sobre todo en la parte cinemática, vamos a suponer que estamos trabajando y la respuesta es 15, 15,16, 15,16 o 15,30, 15,30 minutos, me dio la respuesta. Entonces, normalmente escriben 15 minutos 30 segundos, pero se olvidan de lo siguiente, que los decimales, en este caso, son el 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y se convierte en un entero. Pero los minutos no, pues los minutos llegan a 59 y cuando se convierte en 60 se convierte en una hora. Y los segundos también, cuando están en 59 se convierten en 60, se convierte en un minuto. Por lo tanto, no puedo llegar y traspasar el decimal a minuto o segundo por el simple hecho de que el decimal, como la palabra dice, decimal, se divide en 10. Y si lo leemos en centésimas, se divide en 100. Pero los segundos se dividen en 60. Los minutos también se dividen en 60. Porque raíz recién se convierten en la unidad que viene posterior. 60, cumplo 60 segundos, recién cumplo un minuto. Cumplo 60 minutos, recién se cumple una hora. Entonces, eso es una acotación quizás para que muchos pueden tener esa duda o esa inquietud que es llegar y traspasar. ¿Algún otro ejercicio que hayan tenido como problema? Profe, Dígame. que una compañera que tiene el micrófono malo ¿Sí? no puede hablar, pero dijo que no entendía la 24. La 24. Vamos a revisar la 24. La 24 dice lo siguiente. Dice que quiero convertir 60 litros minutos a centímetros cúbicos segundos. Esa es la pregunta. Vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, en este ejercicio tenemos lo siguiente. ¿Profe, está grabando? Sí, estoy grabando. No estoy grabando en Teams porque hay problemas en Teams. Estoy grabando con un software aparte. Con un programa aparte. Ok, profe. Por eso no se les ve como grabando ahí, pero el mismo procedimiento. 60 litros minutos
los queremos pasar a, como dice la compañera, quería preguntar el ejercicio 25, el de los litros, el 24, a centímetros cúbicos segundo, ¿cierto? Pregunta. ¿Saben cuántos centímetros cúbicos tiene un litro? 1000. 1000, muy bien. 1000. 1000. Un litro, entonces el dato, un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Un minuto tiene 60 segundos. Entonces vamos a ocupar la multiplicación para hacer este proceso. 60 litros minutos lo vamos a multiplicar por. El litro lo vamos a convertir en centímetro cúbico. Litro, centímetro cúbico. Acá, chicos, no es necesario elevar porque ya viene listo, ya viene elevado. Entonces digo, un litro son 1000 centímetros cúbicos. La palabra litro la podemos eliminar porque tenemos que eliminar una de arriba y una parte de abajo de la fracción. Por eso escriben de esa manera. Por último, el minuto lo quiero convertir en segundo. Escribo la palabra minuto y acá abajo escribo la palabra segundo. Eliminamos el minuto, arriba y abajo. Escribimos la conversión 1 minuto, 60 segundos. ¿Qué unidad de medida nos sobró? Nos sobró el centímetro cúbico y nos sobró el segundo. Y en la parte de los números anotamos la multiplicación, que es el 60 multiplicado por el 1000 multiplicado por el 1. Y abajo el 1 multiplicado por un 60. Y colocamos la unidad, centímetros cúbicos partido por segundo. Si yo quiero ingresar todo esto a mi calculadora, lo pueden hacer. Pero yo recomiendo que en este caso, si ya lo estoy haciendo un proceso manual, eliminar, por ejemplo, el 1 con el 1, el 60 con el 60, y nos queda como resultado el 1000 centímetros cúbicos partido por segundo, que sería nuestra solución. Preguntas, chicos, dudas. ¿En algún otro más o en esos mismos? Profe, yo tengo dudas en el 26 y en el 27. Veamos la compañera primero, que habló primero, ¿ya? Veamos, dígame la... para que no... Tengo dudas en el 27, no lo entendí. O sea, lo hice y ya, no lo entendí. me dio el resultado, así que lo borré. Ya, 27. ¿Y su compañero me dijo en cuál? ¿Para qué me iba a preguntar? El compañero. Es la 26. La 26. O sea, vamos a la 26 y el 27 al tiro. ¿Ya? Entonces vamos a responder al tiro de esas interrogantes. Si hay algún otro más, lo pueden escribir, su compañero Guillermo me dice, déjame ver, mandó una imagen a ver que... El 21. Ese Guillermo, ¿no? ¿Qué marcó? Ya, de esas últimas, igual lo vamos a practicar. Entonces, 25 y, si no me equivoco, 26 y 27, ¿cierto? Vamos a hacer esos dos. El 26 y el 27. Vamos a borrar acá. Vamos a continuar ahí con el nuevo ejercicio. Nuevo. Borramos. Y anotamos nuestro ejercicio número 26 y de ahí vamos a hacer el 27. El 26 dice lo siguiente, el ejercicio 26. Dice que tengo 6.79 metros por segundos al cuadrado. 6.79 metros por segundo al cuadrado. Y quiero transformarlo a la siguiente unidad, que en este caso sería centímetros por horas cuadradas. Centímetros por hora. Vamos a dar acá los datos importantes, que sabemos que un metro equivale a 100 centímetros. Y también sabemos que una hora tiene un total de 3600 segundos, ¿no? Son las opciones. Y empezamos a anotar. 6.79 lo vamos a multiplicar. Antes de multiplicar, disculpen, vamos a colocar la unidad de medida. Metros por segundo al cuadrado. Multiplicar por. Vamos a eliminar los metros para convertirlo en segundos. Metros y centímetros, disculpen. Metros y centímetros. Un metro, 100 centímetros. Eliminamos la palabra metro. Metro. Por. Segundos los vamos a convertir a hora. Una hora, 3600.
Pero el gran pero acá, chicos, es que estaban al cuadrado. Como estaban al cuadrado, tengo que elevar los segundos al cuadrado, las horas al cuadrado, el 3600 al cuadrado y el 1 al cuadrado. Nada más que esa parte, porque es lo único que está elevado al cuadrado. Y así puedo eliminar los segundos al cuadrado y puedo eliminar los segundos al cuadrado. Anoto los números que voy a multiplicar. El 6.79 multiplicado por 100 multiplicado por 3600 al cuadrado. Todo eso dividido por 1 por 1 al cuadrado. Y queda centímetros partido por hora al cuadrado. Anotamos 6.79 por 100 por 3600 al cuadrado. Y abajo da lo mismo porque son puros 1. No vamos a dividir por eso. Y anotamos el número, que en este caso es 8.799.840.000 centímetros por hora cuadrada. Preguntas antes de hacer el 27. Si hay dudas me van consultando. Vamos a ir leyendo y... Pero es que yo tenía esa alternativa, pero como en la respuesta que mandó, ¿Sí? salía otra respuesta. Salía con puro cero. Salía los primeros, salía 8.799 y 00, ¿no? Sí. Sí, es que... Lo puse así porque es más elevado a 10, ¿o no? Claro, era solamente porque era elevado a 10. Pero aquí coloqué el número completo. Ya. Solamente por eso. Profe, ¿en qué diapositiva salían las respuestas? Hay en la plataforma Teams hay una carpeta. Dentro de la carpeta está corregido el archivo. Ah, ya. ¿Ok? Para que lo echen un vistazo ya. Esa es la solución. Si alguno se equivocó por una cantidad pequeña, no hay problema. En este caso, el otro estaba anotado porque estaba en anotación científica, solamente por eso, como dice el compañero. La conversión 27, que también me estaba preguntando recién la compañera, era el siguiente. Me dice que puede haber sido que la compañera lo tenga buena y yo me haya equivocado en anotar el ejercicio. Profe, ¿y todas las conversiones se pueden hacer con esa misma fórmula? Sí, todas las conversiones se pueden hacer de la misma manera. Sí. Sí. Claro, profe, a mí, por ejemplo, usted había puesto 4,13 y algo, o sea, 413 y ahí me dio 412,9. No hay problema. Está dentro del rango, no hay Claro. No hay problema. Sí. Por eso les digo que de repente cuando vean las soluciones, porque la otra guía que voy a subir, la próxima guía que voy a subir viene con las soluciones, y algunas soluciones, por ejemplo, yo hago el ejercicio y me dio 5 y a mí me dio 4,98. No está bueno igual, no está mal. Si cuando la diferencia es muy amplia, sobre todo con números chicos, ya hay algún error, es algo que hice mal. 27 dice 6.62 gramos centímetros cúbicos. Y lo quiero convertir a libras partido por pie cúbico. Antes de convertir los valores, vamos a anotar los datos importantes, algunos datos, que son los siguientes. ¿De gramo a libra me sé la conversión? ¿O no saben la conversión? O de libra a gramo, como quieran verlo, de una u otra forma. Una libra es como 400 y algo gramos, ¿no, profe? Correcto. Una libra es 400 y algo gramos, 460 por ahí. Entonces, como si yo no me acuerdo, voy al PPT, en el PPT sale, ahí está el valor exacto ahí para que lo puedan ver, como en la diapositiva 12 por ahí, si no me equivoco, de eso está las conversiones en este caso. Y como dice el compañero, una libra son 454 gramos, para ser exacto. Entonces, una libra
454 gramos. Y de pie a centímetro. Puede ser un pie tantos centímetros o un centímetro tantos pies. En este caso creo que es más fácil un pie tantos centímetros. Entonces vamos a escribir un pie equivale a la cantidad de centímetros, que son alrededor de 30.48 centímetros. Eso lo sabemos. Anotamos, empezamos la conversión. 6.62 gramos partido por centímetros cúbicos y lo voy a multiplicar por. Vamos a convertir los gramos a libras. Los gramos los escribimos abajo, las libras las escribimos arriba. Para poder eliminar la G de gramos. Y anotamos. Una libra, 454 gramos. Por. Quiero los centímetros cúbicos, en este caso los centímetros, pasarlos a pie. Los centímetros los escribimos arriba y el pie escribimos abajo. Y escribimos un pie y 30.48. Pero, el gran pero es que yo los quiero al cubo. Por lo tanto, elevamos al 3 el 30.48, elevamos al 3 los centímetros, elevamos al 3 el 1 y elevamos al 3 la variable pi. Eliminamos centímetros cúbicos, eliminamos centímetros cúbicos. Unidad que quedó, libra, pie cúbico. Números. 6,62 multiplicado por 1 por 30,48 elevado al cubo partido por 454 multiplicado por 1 al cubo. 1 al cubo creo que es 1, ¿no? Y libra pie. Podemos eliminar este 1 y ese 1 al cubo porque es lo mismo. Y en nuestra calculadora escribimos 6.62 por 30.48 al cubo dividido 454. Y eso nos va a dar el resultado de 412. Que es la solución. 412.9. Ahí está hecho 413.28 porque está más preciso con todos los datos. Pero 412.9020 también es posible trabajarlo. Recuerden que los resultados de las guías son meramente para orientarse. No tiene que darle exactamente la misma solución. No, sí, profe, porque creo que hay una falla en el 13. En el 13, claro, la respuesta salía 1, ¿no? Sí, salía 1. Claro, y en decimales 0,4, si no me equivoco. Sí, a mí me dio 0,0417. Sí, 0,0417, claro. En esa era la falla. Sale como 1 y en verdad es 0,04. Entonces, Profe, dígame, una consulta. pregunte. Por ejemplo, usted en la 26 puso que 1 metro son 100 centímetros. ¿Sí? Y en los datos yo podría poner 1 gramo son tantas libras. Sí, también lo puede colocar al revés. El dato, cualquiera de las dos maneras que lo haga, la respuesta tiene que ser muy similar. Por ejemplo, en este caso yo creo que 1 metro 100 centímetros. Podría haber escrito 1 centímetro son 0,01 metro. La variable que sea. Ya la idea es que cuando yo esté trabajando el ejercicio, me ayuda a comparar, pues ese es el objetivo, que me ayude a comparar bien la solución. Ya, profe, gracias. Ok, no sé si hay alguna otra consulta, chicos, con las conversiones. Profe, la 30, ¿Ya? A mí me da otro resultado. La 30, la de centímetros por minuto a metros por segundo. Sí. Vamos a revisar. Centímetros, minutos, metros, segundo, 30. Vamos a esperar ahí que terminen de copiar si alguno lo está haciendo. Sino para borrar. Profe, igual tengo una duda de un ejercicio que era como del espacio, tipo así, no lo entendí. ¿Cuál del espacio? El de la verdad y falso. Sí. Ah, ok. Sí, eso. Ya, ahí vamos a explicar las verdad y falso. ¿Ya? Sí, profe. Dígame.
Si puedes explicar más a fondo, son como 4 esos últimos, o sea, de verdadero y falso, porfa. Sí, no hay problema. Sí, Igual no entendí. No entendí muy bien, terminé buscando en la web, no entendí. Vamos a explicar algunos, igual bastante bien que lo hayan buscado en la web. Yo creo que... Ok. Veamos, chicos, vamos a ver el 30, vamos a borrar. Y vemos el siguiente. El 30, antes de explicar los verdaderos y falsos, dice el 30, lo que me pregunta el compañero, dice lo siguiente. 0.82 centímetros por minuto. Centímetros minuto. Mientras pasa el temblor. Tiene que ser igual a metros por segundo. Mayoría. En este caso, vamos a entrar como dato que 1 metro son 100 centímetros y 1 minuto son 60 segundos. Y calculamos 0.82 centímetros minutos. Vamos a multiplicarlos para convertir los centímetros a metros. Colocamos los metros en la parte superior, los centímetros en la parte inferior, para poder eliminar la palabra centímetro. Entonces, 1 es a 100. Por, escribimos los minutos en la parte superior y abajo escribimos los segundos. Minuto, minuto. 1 minuto, 60 segundos. Parte superior quedó M de metro y abajo quedó la S de segundos. Por lo tanto, hay que multiplicar el 0.82, multiplicarlo por 1 y multiplicarlo por 1. Y abajo vamos a multiplicar el 100 por 60. Metros partido por segundo. 0.82 por 1 y por 1 es 0.82. 100 por 60 son 6.000. Dividimos 0.82 dividido 6.000 y nos va a dar un número con hartos decimales que es igual a 0,00013 metros por segundo, o también si algunos les dio quizá notación científica directamente, algunos les puede haber dado esa notación, que es igual a 1,36 por 10 elevado a menos 4 metros por segundo. Cualquiera de las dos respuestas está correcta ya. Y vamos en la guía a revisar, quizá está le falta 2, 3. Está correcto. Ahí está el ejercicio. Esas son las dos posibles soluciones que les podría haber dado. ¿Con puros decimales o con notación científica? 36. ¿Ah? ¿Por qué da 1,36 en la notación científica? En notación científica, ¿por qué 1.36? En verdad es lo siguiente, porque dice que es, lo vamos a notar, 1.36 por 10 elevado a 14, ¿cierto? A menos 4, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que yo... No, si entiendo lo menos 4, lo que no entiendo es la coma, porque dice 1,36. ¿Por qué 1.36? Por el hecho de que la coma se tiene que correr 4 veces a la izquierda, y en este caso yo noté 5 decimales nomás, pues. Acá faltan más decimales. Lo que hace el 1.36 por 10 elevado a 14 es lo siguiente. Yo la coma la corro 4 veces. Estaba originalmente ahí. Entonces la corro 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Por eso no indica 1.36. Nada más que por eso. Entonces después esas comas yo las borro. Y ese es mi resultado. Y yo cuando lo noté, no noté esta imagen. ¿Y si llegase a ser otro número, no fuera menos 4? ¿Ah? Si fuera otro número, no menos 4, cuando tú fuera un 5. Se mueve 5 veces no a la coma. No, da igual entonces si tiene negativo o positivo el número. Claro, por ejemplo, cuando es negativo el numerito,
por ejemplo, si es, la coma se corre a la izquierda. Si es positivo, la coma se corre a la derecha. La calculadora tiene esa particularidad, que no le gusta escribir los números, no le gusta escribir de números demasiado extensos. Entonces te lo escribe en notación científica cuando es demasiado pequeño el número o es demasiado grande. Entonces, por ejemplo, si yo quiero escribir 10 elevado a 8, mejor dicho, por ejemplo, 5,3 por 10 elevado a 8. Entonces lo que yo debo hacer es 5,3 y la coma correrla 8 veces hacia la derecha. Cuando es positivo, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y voy llenando con 0. Entonces es un número bastante grande. Eso hace. Entonces todas esas comas que yo fui en entre medio, uno las va borrando y se queda con la coma final. En este caso son 530 millones. Entonces la calculadora, en vez de expresarme un número demasiado grande, te lo escribe en notación científica para que sea más fácil de escribir. No sé si les resolviera dudas o todavía tienen dudas con esa parte de notación. Y veamos, chicos, las preguntas de verdadero y falso. Habían varias que, por ejemplo, varios compañeros me decían que, por ejemplo, algunas les habían costado. Sobre todo las últimas a partir de la 10 en adelante estaban como más complicadas. ¿Por qué? Por ejemplo, el de la unidad astronómica, ese dato había que buscarlo, obviamente como dice el compañero, había que buscarlo en la web porque no le había mencionado cuánto es una unidad astronómica. Y una unidad astronómica es una unidad bastante grande en metros. No es no algo pequeño. Para que lo tengan en consideración. Entonces, una unidad astronómica en metros es 1.4 por 10 elevado a 11 metros, que es alrededor de 1.400 millones, ya un número bastante grande de metros. En este caso, había que hacer la conversión y era verdadera por el hecho de que 0.0256 realmente es es realmente 3.84 por 10 elevado a 8. ¿Ya? Que quizás la calculadora no lo iba a indicar de esa manera, pero era el resultado correcto. ¿Ya? Esa pregunta más que nada fue colocada por el hecho de la notación científica más que otra cosa. ¿Ya? La 11ª pregunta, que hablaba de la distancia de la Tierra, la distancia promedio Tierra-Sol, que es de 150 millones de kilómetros, y viaja una sonda espacial a 200 metros por segundo, y dice que se demoraría en llegar 79 días al Sol. Eso era falso. ¿Por qué? Porque si yo digo son 150 millones de kilómetros, y esos kilómetros yo los llevo a metros, eso quiere decir que serían 150.000 millones de kilómetros. De metros, 150.000 millones de metros. Los que hay la distancia entre la Tierra y el Sol. Como la sonda viaja a 20.000, eso quiere decir que esos 150.000 millones yo los divido por 20.000. La sonda se va a demorar 7 millones y medio de segundos de ir de la Tierra al Sol. 7 millones y medio de segundos. Pero, si yo esos 7 millones y medio de segundos yo los llevase a días, son alrededor de 84 días. Entonces no era los 79, porque dice casi 79 días. Cuando dice que lo que es casi, eso quiere decir que llegando a los 79 días. No, y se demoraba 84 días en llegar esa sonda a la Tierra. Ese era uno de los problemas que podían tener como consideración. Y el 12, el diámetro aproximado del átomo de hidrógeno es 10 por menos 10 elevado a 10 elevado a menos 10 metros. Entonces en un milímetro se pueden poner literalmente 107 átomos de hidrógeno. Eso era falso, ¿ya? Porque el 10 elevado a menos 10 es un número muy, muy, muy pequeño comparado con el milímetro. El milímetro es 10 elevado a menos 3. Entonces si coloco 107 átomos, no van a caber. Tendrían que ser 10 elevado a 7 por lo menos, para que fuera verdadera la pregunta, pero eran 107.
por eso era falsa. Y era más que nada, más que investigar cuánto, en ese caso, de manera online, se podría ver esa diferencia. Y en la pregunta 14, el Armstrong, que lo estaba diciendo una cantidad del electrón, eso era real, porque el Armstrong es una unidad, a diferencia de la unidad astronómica, es más pequeña, muy pequeña. Y un Armstrong es 1 por 10 elevado a menos 10 metros. 1 por 10 elevado a menos 10. Por lo tanto, la mitad, porque es 0.5 Armstrong, también es 0.5 por 10 elevado a menos 10. La mitad. Por eso era originalmente verdadero. Entonces, nosotros en la prueba, o en los ejercicios que hagamos para de acá en adelante, en nuestras evaluaciones, nosotros vamos a trabajar con las unidades básicas nomás, las tradicionales, las libras, las pulgadas, los pies, los metros, los centímetros. Unidades demasiado grandes no las vamos a ocupar porque no las necesito para esta asignatura. No necesitamos saber qué es lo que es un Armstrong, no necesitamos trabajar en unidades astronómicas. Tampoco las moléculas de hidrógeno u átomo de hidrógeno tampoco lo necesitamos, ¿ya? Pero es como aclarar las dudas con respecto a esas preguntas de la selección múltiple. Disculpe, verdadero y falso. De selección múltiple había un pequeño error en la corrección donde salía que la energía se puede medir en el sistema internacional y estaba marcada la letra C, que salía calorías. Normalmente en el sistema internacional se mide en joules, ¿ya? Así que eso es esa misma le iba a preguntar yo, profe. Claro, se mide en joules. La caloría no es una unidad de medida de energía, sí, pero no es una unidad del sistema internacional. Así que eso, para que lo tenga más o menos claro de las unidades derivadas. Incluso a veces se acepta el newton metro, pero no, la caloría es una unidad de energía, pero no está relacionada al sistema internacional. Entonces la pregunta 3 era la respuesta B, la correcta, ¿ya? Esa era la inquietud. Y el problema 5, por ejemplo, el 5, eso estaba correcto. La idea ahí era que pudiesen simplificar porque decía metros cúbicos y metros cuadrados. Es una unidad es una unidad de cantidad física de, sería metros cúbicos partido por metro cuadrado. Por lo tanto, yo debía simplificar. Y metro cúbico partido por metro cuadrado es solamente metro. Por lo tanto, la cantidad de sustancia en este caso la cantidad de física que está midiendo es la longitud. No se mide volumen, ni área, ni densidad, solamente longitud. Veamos, ¿alguna otra pregunta, joven? ¿Alguna otra duda? ¿Algún ejercicio que haya quedado en el tintero? En el ítem 2 no sé qué era mega. ¿Qué es lo que es mega? Ya, ¿qué es lo que era mega? En el ítem 2. El mega, concretamente no se puede definir como algo, entre comillas. Solamente se podía definir o semejar, o dejar semejante como expresión de 10. Si yo hablo de mega, es 10 elevado a 6 algo. Por ejemplo, megámetro son 10 elevado a 6 metros, o sea, 1.000.000 de metros. Entonces, eso era el mega. El deci es 10 elevado a menos 1. O sea, cualquier unidad de medida multiplicado por 10 elevado a menos 1. O sea, un decímetro. O sea, el metro lo multiplico por 10 elevado a menos 1. Eso es 0.1. El centi, 10 elevado a menos 2. El mili, 10 elevado a menos 3. El kilo, 10 elevado a 3. ¿Ya? Porque habla de 1000. Eso era de eso se trataba las columnas en este caso las columnas punteadas con respecto a los números. No sé si alguna otra... Profe, ¿medir qué sería? ¿Ah? Medir. Medir es comparar. Cada vez que uno está midiendo, está comparando. Esa es la idea de medir. ¿Alguna otra consulta igual, chicos? Antes de mostrarles algo del PPT del día de hoy. Hoy día voy a mostrar un PPT. No lo voy a mostrar completo. Voy a explicar como las primeras 5 diapositivas nomás. Ya, para que no sobrecargarlos con tanta información por el día de hoy. Y ya la próxima clase ya vamos a ir viendo, ojalá, la totalidad del PPT para que lo tengan en cuenta, ¿ya? Así que igual lo voy a subir a la plataforma del PPT para que lo tengan ahí, lo puedan avanzar y lo pueden ir leyendo.
El PPT que voy a mostrar solamente habla de teoría. No habla de no hace ningún ejercicio, ¿ya? Habla toda la teoría de vectores, de lo que requiero que manejen de vectores, ¿ya? Obviamente hay mucha más información que se puede sacar, pero vamos a trabajar con respecto a eso. No sé si hay alguna otra pregunta, chicos, antes de mostrar el PPT. Profe, una pregunta. Dígame. Con respecto a la sonda Parker, ¿cuánto se demoró en llegar, digamos, a lo que es el Sol? La sonda Parker. Déjenme acordarme de cuándo fue enviada más o menos sonda Parker para ir estimando. Sí, pues se fue enviada en 2018. 2018, claro. Debe ser demorado, a ver, como 90 días aproximadamente. Eso debiese ir en llegar al Sol. Porque se supone que las unidades, obviamente, la distancia al Sol igual es una distancia bastante cercana comparada con otras estrellas. Debe haber demorado como 90 días, casi 3 meses por ahí. Es lo ideal. Ah, ok, profe. Eso sí, que lo encontré acá y me pareció interesante. Sí. Normalmente esas distancias, las velocidades que se van midiendo en el universo, van midiendo bajo el sistema del efecto Doppler. Lo mismo que, por ejemplo, lo que usan las pistolas acá para controlar el tránsito, usan ese mismo efecto. Lanzan un rayo, entre comillas, más que podríamos llamar un rayo, una onda, que rebota, y a medida que va rebotando, una onda detrás de la otra se va viendo a qué velocidad va y obviamente el tiempo que va llegando a la órbita. Obviamente esa es la sonda, llegó al Sol, dio la vuelta y tiene que debiese volver o mandar la información, si es que no se pierde en el espacio. Esa es la idea. Veamos, déjame revisar el PPT en este caso. ¿Qué vamos a trabajar el día de hoy? FS. Veamos, chicos. También con respecto al PPT que vamos a ver hoy, consideraciones puntuales. Si hay algún concepto que no se entienda claramente, igual lo voy a explicar en la pizarra. En la pizarra aquí que tenemos, porque quizás con dibujo se puede entender mucho más que con la información que está definida ahí en nuestra presentación. Y en este caso el tema 2 o clase 2, como quieran verlo ahí, lo vamos a compartir. La presentación. Vamos a cambiar la ventana que estoy compartiendo acá en este caso en Teams. Está un poco lento Teams hace rato. Y vamos a compartir acá. Ahí está. Esa es la imagen que pueden ver ahí. Vamos a cambiar la grabación. Y vamos a ver la presentación. Veamos, chicos. Nosotros partimos con nuestra materia, propiamente tal, con las magnitudes, ¿cierto? Magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Explicando que habían 7 magnitudes fundamentales. De manera concreta también se pueden separar de otra manera. Se pueden clasificar como magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. A grandes rasgos, las magnitudes escalares son aquellas magnitudes que solamente ocupamos el álgebra de números reales, o solamente me interesa el número y la unidad de medida. Por ejemplo, en la temperatura, en la carga eléctrica, en la energía, en el tiempo, solamente me interesa el número. Por ejemplo, han pasado 15 segundos, pasaron 2 horas. Hay una temperatura de 40 grados Celsius. Listo. Solamente me interesa eso. Pero existen otras magnitudes que necesitamos saber más información. Por ejemplo,
en los conceptos de fuerza, en los conceptos de velocidad, en los conceptos de aceleración, yo necesito saber el número, la unidad de medida y también necesito saber la dirección, hacia dónde va dirigida. Por ejemplo, si yo quiero aplicar una fuerza a un bloque y quiero que el bloque se mueva a la derecha, obviamente tengo que aplicar tantos newton a la derecha. Entonces, por ejemplo, quiero que se mueva a la derecha, 50 newton a la derecha. Pero si quiero que se mueva a la izquierda, aplico tantos newton a la izquierda. Si quiero levantarlo, tantos newton para levantarlo hacia arriba. Y si quiero hundirlo, tantos newtons para hundirlo. Entonces tengo que indicar hacia dónde va a estar dirigida eso. Una diferencia cotidiana es, por ejemplo, el concepto de velocidad y rapidez, que uno lo dice como iguales. Por ejemplo, voy rápido, lo mismo que ir veloz. Pero físicamente no son iguales. ¿Qué es lo que es rapidez? La rapidez es una magnitud escalar. Es lo que lo indica el automóvil. El automóvil me indica, voy a 40 km por hora, voy a 50 km por hora. Pero no me indica hacia dónde voy. No me indica si voy al norte, si voy al sur, si voy al este o al oeste. Eso no lo hace el odómetro o el velocímetro, que uno lo llama en este caso del panel del automóvil. Entonces el panel del automóvil solamente nos indica rapidez. Para que nos indicase velocidad tendría que habernos indicado, usted va a 20 km por hora hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, 40 grados al noreste, 50 grados al noreste. Por lo tanto, es importante conocer el concepto de vector, porque los vectores los vamos a trabajar bastante en este semestre, por el hecho de que nosotros necesitamos saber la medida del vector y necesitamos saber hacia dónde va dirigido el vector. Y un vector, normalmente, ustedes lo definen, o lo han definido muchas veces, lo han definido por una variable, en este caso, que conocen bastante, que es una flecha. Y esas flechas, se puede sacar varias información. La información que se puede sacar es el módulo o magnitud. ¿Cuánto mide? Eso es el módulo o magnitud. Puedo decir, esta flecha mide 30 kilómetros. Esta flecha mide 10 centímetros. Esta flecha mide 40 newton. Entonces, uno tiene que indicar cuánto mide el vector del módulo o magnitud, también se le llama. Cualquiera de los dos conceptos es el mismo. Dirección. El ángulo con que está inclinado ese vector. Está inclinado 30 grados, 20 grados, 150 grados, 80 grados. Y por último, necesitamos saber el sentido, hacia dónde voy dirigido. Voy dirigiéndome al norte, voy dirigiéndome al sur, voy dirigiéndome hacia el Faro, voy dirigiéndome hacia Copiapó, voy dirigiéndome hacia Valle. Ese es el sentido. Y normalmente se consideran dos puntos específicos: el punto de aplicación, donde parte el vector, y la punta de la flecha me indica el final del vector. Cuando yo dibujo vectores de manera correcta, se supone que yo tengo que dibujarlo de diferentes tamaños, dependiendo la magnitud o el módulo, dependiendo de su medida. Por ejemplo, yo no puedo dibujar dos flechas iguales, del mismo tamaño me refiero, si no miden lo mismo. ¿Ya? Por ejemplo, eso es como lo ideal. Pero uno normalmente los vectores los ocupa más que nada para ir haciendo representaciones mentales. ¿Ya? Ir diciendo, por ejemplo, tengo un bloque, una persona lo empuja a la derecha, otra persona lo empuja a la izquierda, uno lo empuja hacia arriba y el otro lo empuja hacia abajo. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde se va a mover el bloque? Si todas las flechas fueran del mismo tamaño, el bloque se debiese quedar quieto, porque todos empujan en distintos sentidos y no hay ninguna fuerza o ninguna flecha que le gane a la otra. Pero si por algún motivo yo dibujo una flecha más grande, eso quiere decir que una de las fuerzas es mucho más mayor, por lo tanto, esa es la fuerza que es predominante, en la que está enviando. Entonces, la parte de vectores me ayuda un poco a convertir o a entender de mejor manera una de las leyes que plantearon Newton, por ejemplo, que la sumatoria de la fuerza tiene que ser igual a cero. ¿Ya? Entonces, en este caso, los vectores me ayudan a representar todos los fenómenos físicos vectoriales, que necesitan un número, necesitan la unidad de medida y necesitan la dirección. Preguntas, chicos, ¿hasta ahí alguna consulta que vayan teniendo? Profe, ¿me explica de nuevo el sentido? ¿Cuál? ¿El sentido? El sentido. El sentido es hacia dónde apunta, nada más que eso. Si apunta al norte, al sur, al este, al oeste, nada más que eso. El sentido, matemáticamente no se puede calcular, simplemente tú indicas, por ejemplo, yo voy al Faro, ese es mi sentido. Está apuntando al Faro, está apuntando al norte, nada más que eso. La dirección se calcula con grados.
O sea, ¿alguna otra consulta? Por mi parte, no, profe. Ok. Y veamos, nosotros voy a ver en este caso la operatoria, en este caso voy a ver la suma, pero viendo solamente dos métodos en específico. ¿Cuáles son esos dos métodos? El primer método que vamos a ver se llama el método del polígono. ¿Qué quiere decir el método del polígono? Que yo voy armando figuras geométricas y en base a esas figuras geométricas yo puedo determinar la suma. Numéricamente no la voy a poder definir, pero sí la voy a poder la puedo determinar de manera gráfica. Solamente la podría determinar del modelo matemático o numérico si es que las flechas estuvieran a escala o estuvieran con la unidad exacta. ¿A qué me refiero? Como vamos a ver a continuación. Cuando yo sume vectores, los puedo sumar. No sumo este vector, por ejemplo, este vector A, primero que lo dibujé. Después dibujo el segundo vector, donde terminó el vector A, dibujo el vector B. Yo no sumo lo siguiente, por ejemplo, si el vector A vale 100, el segundo vale 200, 100 más 200 es 300. No, yo no sumo así. ¿Ya? Eso no lo pueden hacer, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. No podrían decir, tengo un vector que vale 100 y el otro mide 200, son 300 el total. No. La única forma que fuera 100, 200 igual a 300 era que fueran en línea recta, que fuera uno delante del otro, como un tren. Entonces, como los rieles, como los carros de un tren. Uno va delante del otro, entonces, yo tengo dos rieles. En este caso, cuando van en direcciones o sentido opuesto o cambian de dirección, se hace otras formas, ya que lo vamos a ver ya en las próximas clases, de cómo sumar vectores. ¿Ya? En este caso, dibujando los vectores tenemos, primero, dibujo el primer vector. Donde terminó el primer vector, dibujo el segundo vector. Si tuviese más vectores, donde terminó el segundo vector, coloco el tercer vector y así sucesivamente. Voy colocando el cuarto, el quinto, así. Siempre, inicio, final, todo el proceso. Y por último, cuando ya terminé de haber juntado todos los vectores que había juntado, trazo una recta que una el origen donde terminé. Y ese es mi vector suma, mi vector resultante, mi vector final, concretamente. En este caso, primero dibujamos el vector A, después de haber dibujado el vector A, dibujamos el vector B, y por último, dibujamos el vector suma, que es el vector donde se juntan estas variables. Eso se llama el método del polígono, porque los polígonos son figuras geométricas que tienen una n cantidad de lados. En este caso se dibujó un triángulo con 3 lados. Pero puedo haber dibujado un cuadrilátero, un octágono, la figura que sea. Ya puedo dibujar la figura que a mí se me ocurra o con la cantidad de vectores que me estén pidiendo. ¿Ya? Esa es una de las particularidades que tiene el método del polígono, que se puede sumar infinita cantidad de valores. Ejemplo clásico. Profe, entonces el origen es la parte donde no tiene la flecha, ¿no? Donde no tiene la flecha, claro. El vector A. Claro, donde no tiene la flecha. Es el origen. El origen es siempre donde no tiene la flecha. Y donde está la flecha, obviamente, al final. Ese es uno de los métodos que vamos a ver. Y, por ejemplo, vamos a hacer algunos ejemplos en dibujo. ¿Ya? Para que lo puedan ver, porque algunos hoy día no les había quedado claro esa parte cuando expliqué en nuestro curso. Vamos a cambiar nuestro PPT. Vamos a colocar la pizarra, que no la quería tomar todavía el sistema. Y vamos a ver acá. Volviendo a nuestra pizarra, vamos a borrar acá. ¿Cómo sumo vectores en el método del polígono? Eso lo vamos a partir eso en este momento. Entonces, ¿cómo sumamos? En este caso, según el método del polígono. Lo íbamos sumando de esta forma. Por ejemplo, si yo tengo un vector que lo voy a llamar A, ese es mi vector A, lo quiero sumar con un vector B, donde terminó el vector A,
agrego el b. Y voy a sumar otro c. Voy a agregar un c. Aquí coloco un c y estaría mi vector c. Mi vector resultante va a ser el vector que una mi inicio con mi final. En este caso lo vamos a poner de otro color para que se note la diferencia. Lo vamos a dejar en rojo. Y vamos a diseñar el vector. Ese sería mi suma de A más B y más C. Ese vector, chicos, el que dibujé, no me diría lo que suma el B y el C, el A y el B y el C. Por ejemplo, si yo dijera, el vector A mide 300, el vector B mide 200 y el vector C mide 100. 300 más 200 serían 600, o sea, el vector resultante sería 600. No, eso sería mal. Porque después le voy a explicar cómo se va sumando los vectores con las medidas. Incluso cuando uno hace el dibujo con la flecha, en este caso con rectas o con reglas, uno se va dando cuenta, esto mide 10 centímetros, este mide 20 centímetros, este mide 30. El vector resultante no le va a dar 60. No. ¿Puede dar 60? ¿Puede dar el número total? Sí, pero en ocasiones contadas. Ya, eso es la suma del vector en base al polígono. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna duda ahí con el polígono cuando lo estemos sumando? Todo claro, profe. ¿Todo claro? Ok. El otro método, que es mucho más limitado que el método del polígono, por lo siguiente, es el método del paralelogramo. Y la idea del paralelogramo es armar figuras que se llaman paralelogramo. ¿Ya? Un paralelogramo es una figura de 4 lados donde ocurren 2 lados paralelos. ¿Por qué es más limitado? Porque solamente puedo dibujar de 2 en 2. ¿A qué me refiero? A diferencia del anterior, yo dibujo el vector A en este caso, voy a dejar el vector A, en este caso acá, A, pero mi vector B no lo dibujo donde termina, sino el otro vector yo lo dibujo en el mismo lugar de donde empezó todo, por ejemplo acá. Ahí se va a hacer mi vector B. Ahí lo voy a dibujar. Entonces, donde se originan el método del paralelogramo, se dibujan los vectores. Luego, ¿qué se hace? Se trazan líneas paralelas, se dibujan líneas paralelas. Donde terminó el vector A, se dibuja una línea paralela al B. Entonces, en este caso, algo paralelo, algo así. Ahí. Y acá arriba también se traza una línea paralela a la A. Este lado lo vamos a llamar B', ya para que no se pierdan. Esto lo vamos a llamar B', porque es paralela a la B. Y el otro va a ser paralelo a la letra A. Y lo vamos a llamar A'. Ahí. A'. Y el resultado de esta figura, va a ser el vector que una el origen, donde parte todo, con respecto a ese final. Entonces yo voy a trazar una línea ahí. Eso sería mi vector resultante, que es la suma de A más B. Las limitantes, vuelvo a repetirle que se tiene que hacer de 2 en 2. Tengo que dibujar 2 vectores, dibujo las paralelas y continúo. Es la única forma de andar dibujando los vectores de esta manera. Entonces, cada vez que yo esté dibujando, sumando o restando los vectores, los hago de esa forma. Consideraciones especiales, chicos, cuando hable de una resta, porque también la suma y la resta se hablan como iguales los vectores, es lo siguiente. Si por ejemplo alguien dice, ya yo quiero que este sea el vector A, ya lo dibujo ahí, ya este va a ser mi vector A. Dibújeme el vector menos A. Eso es el menos A. O sea, en el sentido contrario. Si yo quiero que esto sea mi vector B, mi vector menos B va a ser hacia el otro lado. ¿Ya? Eso es la consideración que deben tener en cuenta cuando alguien habla de negativo o alguien habla de restar. Si por ejemplo me dicen A más B, ¿cuánto es? Dibujo el A y el B como estaba listo, como venían en la imagen.
Pero me dicen A menos B, dibujo el A y el B que estaba apuntando hacia un lado, lo dibujo apuntando hacia el otro, al lado contrario. Lo que concretamente uno hace, podríamos decir, es que le cambia la flecha. Pues entonces, donde estaba el origen, colocamos la flecha y donde estaba la flecha, colocamos el origen. Colocamos el puntito. Esas son las consideraciones que deben tener en cuenta cuando suman vectores, en este caso, en el plano. Vuelvo a repetir. Profe, entonces, si uno le da valor, entonces siempre va a dar 0. ¿Cuál? En menos lo que hizo recién. Se me claro. olvidó cómo se llama. Sí, claro, cuando son negativos, sí. Si yo digo el vector B le resto el B, va a ser 0, porque le estoy dando valores. Lo que vuelvo a repetir, si uno le da valores, lo ideal es que cuando uno le da valores a los dibujos, que sean que estén bien graficados y que estén a escala o que estén hechos a medida, como los típicos trabajos de dibujo técnico que uno va colocando, tiene que tratar de ir colocando las variables. Por ejemplo, vuelvo a repetirle, si yo tengo 3 vectores, no quiere decir que esos 3 vectores, si los 3 vectores cada uno mide 100, la solución tiene que dar 300, no. Tampoco me asegura que si al vector A yo le resto el vector B y el vector A vale 100 y el vector B vale menos 100, al restarlo me dé 0. Tampoco me asegura. La única forma que me aseguraría que la respuesta fuese 0 es que al vector yo le reste el mismo vector. O sea, al vector A le resto el vector A, al vector B le resto el vector B, y así a cualquiera. Para que lo tengan en consideración. ¿Y los vectores dónde se grafican? Vamos a colocar nuevo. Los vectores se grafican en un plano que normalmente lo llamamos plano cartesiano. Y el plano cartesiano tiene 2 ejes. Un eje que le llamamos Y, que es el eje vertical. Tenemos una Y positiva y una Y negativa. Normalmente este eje lo llamamos el eje de las ordenadas. Y tenemos otro eje acá, que en este caso es que el eje X ahí, en este caso algo chueco me salió el dibujo, pero no importa. El X positivo y un X negativo. Esas coordenadas me van a ayudar a buscar los vectores, ¿ya? Y el plano cartesiano se divide en 4. En el primer cuadrante, en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Donde el primer cuadrante, la coordenada X es positiva y la coordenada Y también es positiva. Entonces, por ejemplo, si quiero buscar el punto 2,2, va a estar acá, en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante, la X es negativa, pero la Y es positiva. En el tercer cuadrante, ambas son negativas. Y en el cuarto cuadrante, la X es positiva y la Y es negativa. Y los vectores, ¿cómo se van dibujando? Normalmente, si es que quiero dibujar con el método del polígono, siempre se dibujan a partir del origen. ¿Qué es lo que es el origen? El punto 0,0. O sea, si yo quisiera dibujar un vector, me dicen, dibuja un vector. Yo lo voy a dibujar acá. Ahí está. Ahí lo voy a dibujar. Pocas veces, o hemos conocido muy pocas personas que digan, voy a dibujar el vector acá, por favor. No, normalmente uno lo dibuja en el 0,0 porque es mucho más fácil después sumar y hacer todos los demás procesos. Entonces, eso es lo que tengo que explicarles hasta el momento del día de hoy. Ya en la próxima clase les voy a explicar cómo calcular el módulo o magnitud del vector, cómo calcular las coordenadas de un vector, cómo sumar un vector, pero en forma algebraica, o sea, con números, ya con los números, propiamente tal. Y vamos a ver, y vamos a avanzar en algunos ejercicios de la guía que ya en un rato más la voy a habilitar en la plataforma, lo mismo que la clase que el PPT, mejor dicho, que mostré el día de hoy. Les recuerdo que el PPT, hasta el momento lo que mostré como 4 o 5 diapositivas. Tienen muchas más. Me interesa que los vayamos terminando de a poco, ese diapositiva, lo vamos digiriendo de a poco. E ir avanzando en nuestros contenidos. No sé si hay alguna consulta final, preguntas que tengan.
Entonces, chicos, vamos quedando hasta la clase, hasta acá. Importante, lean el PPT, échenle un vistazo, que va a estar en su plataforma para que podamos ir avanzando. Profe, Dígame. ¿el video de la clase lo va a subir usted entonces? Sí, lo voy a subir yo, les voy a subir el link y todo. Ya, debido a Ya, vale. los problemas de Teams.